Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Déjenme decirles, hermanos, que es un privilegio que podamos compartir en la casa del Señor. Yo no creo que nadie tenga prisa para salir en 10 minutos a su casa, ¿verdad? Y si tiene prisa, haga un tiempito más, ya que solo es por hoy que vamos a estar aquí. Posiblemente, pues ojalá que no sea así, esta sea la primera o la última vez que usted esté aquí. Ojalá que podamos compartir muchos sábados y muchos cultos más. Pero no hay nada más bonito que poder deleitarnos en las cosas de Dios. No hay nada más bonito que dejar un tiempo especial para Él. Y hoy no es porque yo vaya a predicar, porque en realidad la prédica de hoy son lecturas en las cuales les voy a pedir a las visitas y a los miembros que abran su Biblia y que leamos juntos, para que veamos lo que Dios nos quiere transmitir. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Tal vez muchos dirán, ¿de qué va a predicar el hermano Montes? Génesis 1:1. Si yo ya me lo sé de memoria. ¿Quién no se sabe Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría de personas que tienen una noción de la Biblia conocen ese versículo, saben ese versículo. La pregunta es, ¿entendemos ese versículo? ¿Entendemos realmente lo que Dios nos quiere decir con ese versículo? ¿Sabemos la importancia que tiene ese versículo en nuestras vidas? Hoy, el tema de hoy, que si usted decía algo muy importante, y el tema decía, nuestra seguridad está ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Eso decía el tema. Nuestra seguridad está en Cristo. Y si nuestra seguridad está en Cristo, ¿por qué tenemos temor? Porque hoy, sin excepción alguna, la humanidad tiene miedo. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tenemos miedo a morir? Porque ese es el miedo, ¿verdad? ¿O no? Hermanos, ¿hay miedo a morir? Seamos sinceros, ¿verdad que sí? ¿O quién aquí está listo para morir? Dos cosas. Si usted dice, yo estoy listo para morir, el Señor conocerá su corazón, si está siendo sincero o si está siendo presuncioso. Pero hay un refrán que dice que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿verdad? Hay personas que han estado viendo la muerte muy de cerca y ellos saben lo que se siente estar a punto de desaparecer de esta tierra. Ahora, si nuestra seguridad está en Cristo, ¿es solo palabrería o es una realidad? ¿Solo lo decimos o lo vivimos? ¿Lo sentimos
lo buscamos. Ese es el tema que hoy vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. ¿De verdad nuestra seguridad está en Cristo? Hoy usted se va a responder. Hoy usted va a entender si usted y yo estamos buscando realmente estar seguros en Cristo, o si usted y yo estamos buscando estar seguros en nosotros mismos. Hoy usted y yo nos vamos a responder eso. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben por qué este versículo, hermanos? El micrófono para que los de la transmisión puedan escuchar, pero aquí normal. Okay. ¿Saben por qué este versículo es tan importante, hermano? Este año y medio que llevamos casi ya de pandemia, para mi esposa y para mí, ha sido un año de mucha reflexión, mis amigos los Berríos saben que hemos compartido muchas cosas, con Olvin un poquito, con Miguel también, ¿verdad? Y ha sido un año en el cual, si usted y yo no hemos reflexionado sobre nuestras vidas y no hemos empezado a hacer cambios en nuestras vidas, hermanos, déjeme decirle que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando porque aunque todos queremos, sin excepción, que los tiempos mejoren, ¿están mejorando, hermanos? ¿O porque se abrió la economía los tiempos mejoraron? Hermanos, no, ¿verdad? Los tiempos no están mejorando. Y todo el que está aquí, que cree en las Sagradas Escrituras, sabemos que la Biblia dice que los tiempos, ¿qué cosa? No mejorarán. Pero nosotros carnalmente queremos que todo vuelva ¿a qué? A la normalidad. Pero vamos a ver en qué Dios hemos creído. ¿Y qué nos dice Génesis 1:1? Cuando nosotros empezamos a estudiar la vida de los apóstoles, después de los apóstoles, pasaron más de 800 años para que aparecieran nuestra amada iglesia. Pero la Biblia dice que Dios siempre usó a hombres y a mujeres en todo tiempo y en qué, y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. No solo usó a la hermana White, no solo usó a la iglesia adventista, preparó el camino desde los apóstoles, los santos después de los apóstoles, santos dentro de la iglesia católica, santos dentro de la iglesia presbiteriana, santos dentro de la iglesia anglicana, santos dentro del luteranismo, santos del presbiterianismo, santos del movimiento puritano, santos del movimiento milerista, que su vida no estaba basada en una religión, estaba basada ¿en qué? En un escrito que está. Y si usted y yo seguimos viendo y escuchando lo que diga nuestro pastor, nuestros dirigentes o los líderes de cualquier denominación y no lo comprobamos con un escrito está, el Señor nos va ¿a qué? Nos va a pedir cuentas. Génesis 1:1 nos dice poco, pero al mismo tiempo nos dice mucho. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién fue el que creó? Según este versículo. ¿Quién fue? Dios. Pero Dios es ¿qué? Es un ¿qué? Un Dios. Y sabemos que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. No vamos a profundizar y a entender eso porque la deidad es algo eterno. Eso nosotros no estamos capacitados para poder entender en su totalidad lo que es Dios. Pero sí entendemos que la Biblia nos dice que Dios es un solo Dios, no hay más dioses. Y que ese Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, leyendo las Escrituras, entendimos que la numeración, los números en la Biblia, tienen un principio y un fundamento. Dios es uno, ¿ok?
Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, en la lección de escuela sabática de hace 2 semanas, nos mencionaban que había que hacernos 4 preguntas acerca de esto. Yo les puedo decir que no son 4, son 3. Y les voy a explicar por qué son 3. Primero, ¿cuándo se creó todo según este versículo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el principio, ¿verdad? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Qué creó? ¿Los qué? Los cielos y la tierra. Sale una 4ª pregunta hecha por varios pastores y eruditos que personalmente considero que no se debe de hacer, porque entramos en un tema que no nos compete. ¿Cómo lo creó? Y empezamos a filosofar y a decir, bueno, lo creó con energía, bueno, Él lo hizo de esta manera. ¿Podemos usted y yo decir cómo Dios creó las cosas? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos nosotros explicar cómo un árbol creció en un día? ¿En un día? ¿De 24 horas? No, ¿verdad? Entonces, hay cosas que el Señor nos va a revelar y hay cosas que no son reveladas todavía. Pero entendemos claramente que en ese versículo hay 3 mensajes. Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que creó en el principio y un Dios que creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Por lo tanto, tenemos entonces, miren esto, quiero que vean estos 3 números. Ok, ¿cuándo creó? En el principio. ¿Quién creó? Dios. ¿Qué creó? ¿Quién es Dios? El de en medio, ¿verdad? ¿Quién es Él? El alfa, ¿y qué? Y el omega. El principio, ¿y qué? Y el fin. ¿Quién es Él? Él. ¿Cuántos mensajes son? 3. Es importante que usted empiece a entender esto, Génesis 1:1, por lo que vamos a ver acerca de la seguridad en Cristo Jesús. Vámonos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, 27, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, en Génesis, también no solo siendo 3, mandó 3 mensajes a la humanidad. Creó 3 instituciones, 3 mensajes. Y no lo digo yo, eso lo dicen las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces, cualquiera que me lo pueda leer, por favor. Amén. ¿Quién de los que estamos aquí, que somos cristianos, no creemos que el matrimonio es entre un hombre y quién? Y una mujer. ¿Quién creó eso? Dios. ¿Cuándo lo creó? En el principio, o sea, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón, ¿y qué? Y hembra lo creó. El Señor creó el matrimonio. Primer mensaje. Primer mensaje. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿los creó perfectos, sí o no? ¿Santos, sí o no? ¿Eran inmortales, sí o no? Sí, ¿ah? ¿Eran inmortales, sí o no? Ahora, una persona inmortal se supone que no muere, ¿verdad? Pero miren qué curioso esto. Si una persona inmortal no muere, pues si no come, no muere. Se supone, ¿verdad? Porque es inmortal. Haya o no haya comida, ¿qué pasa? No muere. Pero miren qué interesante, que esos seres inmortales, Génesis capítulo 1:29, 2 versículos después, algo pasó con esos seres inmortales, que no mueren. Segundo mensaje, fíjense que aunque eran inmortales, tenían que comer. Tenían que comer. Y vamos a ver cuál es el segundo mensaje del Señor en el Edén. A esos seres que no morían, pero tenían que comer. Tenían que comer. ¿Qué dice Génesis 1:29, hermanos?
Amén. Pues miren qué interesante, que si esos seres perfectos, eternos, inmortales, pues no tienen que comer. Pero sí, el Señor les dio que comer. ¿Y qué les dio de comer? Todas las frutas, todas las verduras, frutas y toda semilla, y de todo árbol, de todo eso podrán, ¿qué cosa? Comer. Entonces, estamos viendo que cuando el Señor crea a Adán y a Eva, crea el matrimonio, ¿sí o no? Primera institución. Pero segunda institución fue, creó un régimen de ¿qué? De alimentación. Les dijo qué tenían que comer, ¿ok? Ahora, me llama mucho la atención que no hay médico, bueno, aquí no está Albita, pero Albita lo puede confirmar y ustedes también. Ustedes han escuchado el juramento hipocrático. ¿Quiénes hacen el juramento hipocrático? ¿Quiénes? Los médicos hacen el juramento hipocrático. ¿Qué es el juramento hipocrático? Viene de Hipócrates, el padre antiguo griego de la medicina. Hipócrates dijo lo siguiente, que tu medicina sea ¿qué cosa? Tu alimento, y tu alimento, tu medicina. Pero tristemente en estos tiempos, lo que el Señor dijo en el jardín del Edén, y lo que Hipócrates, el padre de la medicina, y el que los médicos juran hoy, no se está, ¿qué cosa? No se está cumpliendo. Ahora, llevamos dos instituciones, ¿verdad? ¿Estamos claros? Matrimonio y ¿qué cosa? Alimentación. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Vimos al inicio que Dios es uno, manifestado en ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vimos también que también en la creación, al principio, Él que es Dios, creó ¿qué cosa? Todo. Los cielos y la tierra. Entonces seguimos con 3 mensajes. Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice, hermanos? Cualquiera que nos quiera leer. Amén. Hermanos, miren, si hay algo que a mí me encanta de las escrituras es que no se contradicen y que son simétricas. Porque el padre de la ciencia, ¿quién es? Es Dios. Y Dios no se puede contradecir. El tercer mensaje que deja el Señor en el Edén, la tercera institución que deja Dios en el Edén, es un día llamado séptimo. Vamos a aclarar. Ahí no dice y fue sábado, ¿verdad que no dice ahí? En ninguna Biblia original dice eso. Dice, y acabó Dios en el día ¿qué? Séptimo. Así como le dijeron primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana. Dice que Él acabó todo en el día ¿qué? Séptimo. Pero sucede algo muy interesante. En ese día séptimo ya no creó, ya no hizo, sino que hizo, mire, hizo, ¿sabe qué? 3 cosas. ¿Entiende? 3 cosas. ¿Ve la secuencia? ¿Ve la simetría? ¿Qué hizo primeramente? ¿Qué hizo? Reposó. ¿Será que Dios se cansa? No, ¿verdad? Vamos a ver por qué reposó. ¿Qué más hizo? Bendijo. ¿Y qué más hizo? Y santificó ese séptimo día. Ojo. Que en el pueblo de Israel, cuando usted reposa, cuando algo está bendecido y cuando algo está santificado, se le puso el nombre de Shabbat. O sea, sábado. Sábado significa reposo,
bendición, ¿y qué más? Y santificación. ¿Será que el Señor busca que reposemos en Él? ¿Será que el Señor busca que nos sentamos bendecidos en Él? ¿Y será que si reposamos en Él y estamos benditos en Él, somos santos? ¿Sí o no? ¿O no cree ustedes, hermanos? Entonces, el Señor no se cansa, hermanos. Porque lo que Dios hizo en el Edén fue para beneficio de Él o para beneficio de quién. ¿O es que el matrimonio es para beneficio de Él? Es para beneficio de la pareja. ¿O es que la alimentación que dejó es para beneficio de Él? ¿Es para beneficio de quién? De nosotros. ¿O es que hoy, que es el séptimo día, reposar en el Señor y dejar todo el trabajo atrás y meditar en Él? No aquí ahorita en el culto, todo el sábado, reposar en Él, no es sentirnos benditos. Y si nos sentimos benditos y reposando en Él, no vamos a buscar la santidad, hermanos. Hermanos, el Señor no se contradice, lleva una simetría perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 1:1, en el principio, hay claramente tres preguntas. ¿Cuándo? En el principio. ¿Quién? Dios. Y al fin, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, dicho eso, vamos a entrar de lleno al contexto de la predicación, porque es importante que usted entienda, hermanos, quién es Dios. Esto es muy profundo, hermano. Solo el Génesis capítulo 1 usted puede estar hasta 8 horas en cada versículo y poder entender realmente que fueron 7 días literales y no millones de años. Pero el Señor quiere que usted profundice. Yo no voy a explicarle todo lo que el Señor nos ha ido mostrando por pasar tiempo con cada versículo, pero un poquito de eso se los he explicado hoy, porque hay una simetría en la palabra de Dios, porque Dios no se contradice y Dios quiere que usted y yo hallemos reposo, bendición y santificación. Es importante que usted medite en eso. Por lo tanto, hermanos, vamos ahora a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 10. Y vamos a irnos ahora a la razón por la cual el ser humano hoy tenemos miedo. Hay miedo, hay temor, la muerte es real, el COVID es real, hemos visto amigos muriendo, padres de amigos muriendo, pero eso, hermanos, no sienta que solo es ahorita. La humanidad siempre ha tenido temor. Y quiero que vea lo que las Escrituras dicen acerca de eso. Desde nuestros primeros padres hasta la actualidad. Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice? Adán y Eva le dicen al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán y Eva tenían miedo cuando antes podían hablar cara a cara con el Señor, deleitarse con Él? ¿Por qué? Porque habían cometido, ¿qué cosa? Pecado. Y se sentían desnudos. La primera pareja, la pareja a la cual se le dio el privilegio de ser inmortales, la pareja a la cual se le dio el plan de alimentación, la pareja a la cual se le dio un séptimo día para que reposara de toda la obra que habían hecho durante la semana. Esa pareja tenía, ¿qué cosa? Miedo. Y no miedo de las enfermedades, ¿miedo de quién? De Dios. Sigamos. ¿Qué pasó con Abraham, el padre de la fe? Génesis capítulo 20, versículos 2, 10 y 11. Génesis capítulo 20, versículos 2, 10 y 11. Dice: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó, ¿a quién? A Sara. Sigue diciendo: dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que yo hiciese esto?
Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Abraham mintió cuando le preguntaron quién era su esposa, Sara, quién era. Y dijo, ¿qué dijo Abraham? Que era su hermana. Es increíble, ¿verdad? Abraham miente y este rey toma a Sara y antes de acostarse con ella, el Señor le dice a este rey, cuidado te metes con esta mujer, porque es esposa de Abraham. Y él le fue a recriminar. ¿Y cuál fue la excusa de Abraham? Miguel lo dijo, ¿cuál? Miedo. Miren, hermanos, lo que el miedo nos permite hacer, cómo el miedo nos va llevando. Pero el miedo, hermanos, es muy importante que ustedes lo entiendan. El miedo no sale de la nada, no. El miedo siempre está precedido por una acción, por un acto, por una conducta, por una forma de vida que llevamos. Eso es muy... Adán y Eva, ¿por qué tenían miedo? Porque habían fallado. Abraham, ¿por qué tenía miedo? Porque lo iban, como dijo Emilio, ¿a qué? A matar. Pero, ¿quién era su padre? ¿No era Dios? Sigamos. Ir avanzando. Jacob, Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Versículos 6 y 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, el 7 también. Ok, esta es la historia de Esaú y ¿quién? Y Jacob. Aquí pasa algo. Dice que Jacob tuvo ¿qué cosa? Miedo. Tuvo miedo. Porque venía su hermano con 400 hombres. Ahora, ¿cómo puedo yo tener miedo? ¿Cómo puedo yo tener miedo si mi hermano viene a verme? ¿Por qué? Solo si yo sé que le he hecho ¿qué cosa? Algo mal. Eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú. El miedo siempre es el fruto de un hecho, una acción, un pensamiento, una forma de vida que nosotros estamos ¿qué? Llevando y tenemos miedo a las ¿qué? Consecuencias. Lo vemos con Adán y Eva, lo vemos con Abraham, lo vemos con ¿quién? Con Jacob. Miedo. Miedo. Temor. ¿Qué había hecho Jacob? Le había robado ¿qué cosa? La primogenitura a su hermano Esaú. Había engañado, había mentido, se había aprovechado del hambre de aquel y aquel también se dio, ¿verdad? Entonces, él sabía que tenía que pagarlas. Tenía miedo, tenía miedo. Éxodo capítulo 2, versículo 14. Vamos con otro gran hombre de la fe, Moisés, el gran Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 14. Emilio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Moisés había cometido un pecado. ¿Había qué cosa? Había asesinado. No, pero es que asesinó a un egipcio. No, era un asesinato, ¿verdad? Era un asesinato. Y él creyó que nadie sabía. Pero parece que encontró a dos israelitas que se estaban ahí golpeando y le dijo, hey, dejen de estarse golpeando. Entonces el otro le dijo, ¿y quién sos vos para decirme eso? ¿O me vas a matar como mataste a aquel? Y José sintió ¿qué cosa? Moisés
¿sintió qué cosa? Miedo. Y salió huyendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El miedo siempre viene como resultado de algo que hemos hecho, dicho o qué cosa, o pensado. Porque cuando lo pensamos decimos, bueno, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí. Y como sabemos que Dios se da cuenta, ahí estamos con ese temor, donde sabemos que por nuestras condiciones físicas tal vez no podemos protegernos. Y ahí donde decimos, bueno, hasta donde yo, de ahí el Señor que me alcance. Pero si el Señor no me alcanza es porque yo ya sé que estoy pensando, nadie sabe, pensando, viendo cosas que no agradan a quién, a Dios. Entonces hay miedo, hay temor, que Él no nos proteja en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, el rey Saúl, primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 10 al 11. Si alguien nos puede leer, del 10 al 11. Y tuvieron, ¿qué cosa? Gran miedo. ¿Con quién estaba supuestamente Saúl y el pueblo de Israel? ¿Con quién? No estaban con Dios. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Por qué tenía miedo Saúl? Porque será que andaba una vida íntegra, recta, honesta. ¿Qué había pasado ya en ese momento? ¿Qué vida ya llevaba? ¿Se había apartado ya Saúl? Hermanos, que conocen la historia, ya Saúl se había apartado. Y cuando Dios se aparta, cuando nosotros nos apartamos de Dios, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de apartarnos de Él, el miedo, hermanos, empieza a tomar nuestras vidas. Es muy diferente, hermanos, la presunción. Porque la persona presunciosa cree que todo lo puede, él lo hace, y hay muchos muertos hoy en el cementerio por ser presunciosos. Todo lo puedo, todo lo hago, todo lo digo, todo lo yo. Pero esto, mire, no es parte de su vida. Ni pública, ni mucho menos en qué, en privado. Nos vamos dando cuenta, hermanos, que el miedo en esta tierra, a cualquier situación que nosotros tengamos, en pocas palabras, es el resultado de no permanecer ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todos pasamos miedo. ¿Sí o no? Todos. A todos nos da miedo cualquier cosa. Pero si nos aferráramos verdaderamente a Jesús, les puedo asegurar, hermanos, que nuestra vida sería una vida muy diferente. Y vamos a ver qué significa aferrarnos a Jesús y abandonar el miedo. ¿Cómo podemos contrarrestar el miedo? ¿Cómo podemos decir que nuestra seguridad está en quién? En Cristo. Pero decirlo de verdad, no solo de palabra, de verdad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Como verán, hermanos, lo que estamos haciendo es leyendo. O sea, aquí el objetivo de esta predicación no es que usted venga a escuchar, yo opino, yo creo, yo pienso. No, no es lo que yo opino, lo que usted opina, lo que usted cree, lo que usted piensa. Es lo que dice qué cosa.
las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos habla del remedio, de la cura del miedo. Nos empieza a hablar, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con ¿quién? Nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en ¿quién? En Dios. ¿Y Dios permanece ¿dónde? En Él. Miren, qué poderoso. O sea, si nosotros estuviéramos en la clase de álgebra y sustituyéramos una ecuación x igual a Dios y Dios es igual a amor, entonces diríamos que Dios es lo mismo que cosa, que amor, ¿verdad? Dios es lo mismo que amor, pero el amor puro, el amor perfecto, el amor recto, no el amor que hoy el mundo anda queriendo decir. Dios es amor. Eso nos dice 1 de Juan 4:16. Ahora, ¿qué hace el amor? 2 versículos después nos dice qué hace el amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. ¿Qué hace el amor? O sea, ¿qué hace quién? Dios, ¿verdad? Porque ya vimos que Dios es igual a ¿qué? A amor. Entonces, ¿qué hace el amor? O sea, ¿qué hace Dios? Dice, en el amor, ¿qué cosa? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos entonces a suplantar la palabra amor ¿por quién? Por Dios. En Dios no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Dónde está el remedio y la cura para todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos? ¿Dónde? En Dios. ¿Y Dios qué es? Es amor. No es un mandato que el Señor nos ha dado. Hermanos, amémonos. ¿Qué dice? Los unos a los otros. Es triste, hermanos, cómo Satanás sigue trabajando con sus tentáculos desde allá arriba. Y hoy no podemos abrazarnos. No podemos besarnos. No podemos compartir sin tener miedo, sin tener temor. Pero yo no estoy hablando de ir a hacer una fiesta, como hacen un montón de personas presunciosas, que sacan cerveza y todo, y ahí están besándose y abrazándose. Y después preguntan que por qué están en una sala COVID. Es que el orden Dios lo ha establecido. Y ese orden que Dios lo estableció, hermanos, es el siguiente. ¿Cómo llamamos a las personas que cumplimos con las medidas de bioseguridad? Responsables, ¿verdad? Podríamos decir una palabra. Responsables, obedientes, juiciosas. Podríamos hablar de esos términos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo llamamos a una persona que tiene una comunión genuina con Dios? Genuina, hermano. Usted sabe lo que es ser genuino con Dios. Imagínese que siga las mismas normas de bioseguridad que llevan con esto y traspásela a su relación con Dios. ¿Es usted responsable con Dios? ¿Es usted genuino con Dios? ¿Somos obedientes con Dios así como somos de responsables, genuinos y obedientes con las medidas de bioseguridad? 2.
¿Somos usted y yo responsables, obedientes y genuinos con el plan de alimentación que el Señor nos dejó estipulados en el Edén? Contéstese, hermano. Usted mismo contéstese. Tristemente, la condición que estamos viviendo, hermanos, nos dice que la mayoría de nosotros no estamos siendo igual de responsables con lo más importante, que es nuestra vida espiritual, ni con los consejos que el Señor nos dio para mantener este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Él. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta por qué hoy los políticos, los gobiernos y el gremio médico, que es un gremio que está ya luchando en los hospitales para que la gente no se muera, gente sincera que está trabajando, no han entendido que el verdadero mensaje que deberían de dar es una comunión con el Señor? Y en el área médica, respetar el juramento hipocrático y promover lo que Hipócrates dijo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Pero lo que hoy andamos escuchando solo son máquinas, oxígeno, vacunas, mascarillas, pero nadie dice que el Señor nos mandó una forma de cómo defender nuestro cuerpo. La pregunta es, entonces, ¿somos responsables con las medidas de bioseguridad? Sí. ¿Somos responsables con nuestra comunión con Dios? Usted lo sabrá. ¿Somos responsables con nuestra alimentación y nuestro cuidado de este templo? Usted lo sabrá. Pero lo que sí le puedo decir es que querramos o no querramos, estamos sacando 100 con las medidas de bioseguridad, pero bien aplazados, hermanos, en los primeros 2 puntos. Bien aplazados. Por lo tanto, no hay amor. ¿Sabe lo que hay? Es temor. Eso es lo que abunda hoy en la humanidad, en las iglesias y en cada uno de nosotros. Esa es la realidad, hermanos. No porque yo lo diga, yo le estoy leyendo la Biblia. Yo le estoy mandando los mensajes que el Señor dice aquí. Ustedes lo leyeron, no yo. Yo no estoy sacando nada de la hermana Guay ahí para que ninguna persona en ninguna denominación que nos está viendo diciendo, no, es que ahí, no. Esta es la luz. Esto es lo escrito. Esto es lo que un católico, un testigo, un mormón, un pentecostal, un evangélico tiene que seguir. Y aquí está esto claro. Está bien estipulado. Quiero terminar, hermanos, leyéndoles un versículo que a mí realmente me impactó, me entristeció, porque realmente estamos muy lejos de lo que el Señor quiere para Él. Estamos muy lejos. Lucas capítulo 17, versículo 33. Voy a pedir a alguien que me lea. Lucas 17, 33. Lucas 9:24 y Mateo 16:25. O sea, me levanta la mano el que lee el primero, Lucas 17:33. Después, el siguiente me va a leer, por favor, Mateo 16:25. Y el siguiente me va a leer Lucas 9:24. Johanna, sí. Ese es Lucas 17:33. Sí, dice, lo que Johanna lo leyó. Todo el que procure, ¿qué cosa? Salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Qué interesante, ¿eh? El otro versículo, Mateo 16:25.
Ah, qué bonito, ¿verdad? Miren qué interesante. Este versículo que la hermana Claudia leyó ya va un poquito más profundo. Mateo lo explica de una manera un poquito más profunda. Dice que porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí, dice él, la hallará. Entonces, la pregunta es, ¿estamos usted y yo perdiendo nuestra vida por causa de Jesucristo? ¿O estamos salvando nuestra vida por causa propia? Porque si está así, hermanos, estamos perdidos. Pero vamos a seguir leyendo. Lucas 9:24. Ok, es muy parecido al anterior. Recuerde que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan prácticamente narran la vida de Jesús de diferentes perspectivas. Es como que Emilio, hermana Claudia y Miguel y yo estuviéramos viendo lo que pasó a Jesús, y él lo escribe en su forma, él también, Claudia y yo también lo escribimos de esta manera. Pero Marcos lo explica de una manera más puntual. Marcos capítulo 8:35. Miren lo que dice Marcos 8:35. Dice lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, si usted dice que cree en Jesús y que sigue a Jesús, hágase esta pregunta: ¿lo están persiguiendo? ¿Está siendo desechado? ¿Está siendo criticado? ¿Está siendo apartado? Algunos en otros países ya los están, porque él dice, ¿por causa de quién? De mí, pero no se queda ahí. ¿Y qué? Y del Evangelio. Marcos todavía se expande. Si usted y yo estamos bien cómodos siguiendo a Jesús, todo light, todo bien, créame que usted y yo estamos perdiendo nuestras vidas. Porque eso dice las Escrituras, hermano. Dice que seguir a Jesús no es estar sentados en las bancas, hermano. Seguir a Jesús cuesta. Hermanos, si lo bueno en esta vida cuesta, ¿cómo no va a costar la vida eterna? Si un carro, una casa, un trabajo, una profesión, ganarse el dinero día a día cuesta, hermanos, ¿no va a costar la vida eterna? Pero la vida eterna no cuesta de la forma como le cuesta a usted trabajar, y de que, ay, me toca trabajar. No, la vida eterna cuesta de una manera de deleite. ¿Y saben por qué? Como les digo, yo no les estoy diciendo lo que opino, hermano, esto está aquí. Y les digo, la vida cristiana cuesta, porque cuesta ser rechazado, cuesta ser apedreado, cuesta ser ignorado, cuesta ser insultado. ¿O no le pasó eso a Jesús y a los discípulos? ¿O no le pasó eso a todos los que predicaron en nombre de Jesús, que fueron quemados, ajusticiados, encarcelados? Y eso sigue pasando ahorita en los países y volverá a pasar. Porque el que no se acomode a lo que Satanás está trabajando, va a ser apartado, separado, criticado, fanatizado y por último inclusive hasta asesinado. La Biblia nos habla acerca de esas personas que prefirieron eso y murieron, pero salvaron ¿qué cosa? Su vida.
Romanos capítulo 14, versículo 8, nos habla acerca del apóstol Pablo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 8 nos dice lo siguiente. Pues si vivimos, hermanos, pues si estamos con vida, hermanos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. No, es que no vivimos para nosotros, tenemos que vivir para Él. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y dice que si morimos, ¿para el qué? Para el Señor morimos. Así pues, si vivimos o morimos, ¿de quién somos? Hermano, cuando usted y yo hagamos esas palabras de verdad, parte de nuestras vidas, pues si estoy con vida, amén, para poder vivir por Dios. Y si muero, pues amén, porque estoy más cerca de qué, de estar con Él cuando Él venga por segunda vez. Qué lejos que estamos de esas palabras, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Con esto vamos ya a ir terminando, hermanos. El apóstol Pablo sigue hablando acerca de qué es vivir y qué es morir. Dice Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. ¿Y el morir qué es? Hermanos, miren, cuando uno lee ese versículo, ya uno entiende cómo los mártires quemados se ponían a cantar. Para ellos el morir ¿qué era? Era ganancia, era vivir en Cristo. Las llamas agarraban sus pies y estaban cantando, estaban viendo a Cristo. Para Juan el Bautista, cuando lo llevaron y le dijeron que me van a liberar, no, te van a cortar la cabeza. ¿Usted cree que tuvo temor? ¿Tuvo miedo? Ya estaba preparado. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es, qué lejos que estamos de esos, hermanos. Para nosotros es el vivir yo y el morir yo. Así es. Yo quiero estar vivo porque yo necesito estar vivo, porque no he cumplido mis metas, mis sueños, mis éxitos, porque no quiero dejar a mi esposa, mi familia, mi papá, mi mamá. Por eso quiero estar vivo. No, pero yo alabo a Dios, yo creo en Dios. Mentira. No me quiero morir porque no quiero dejar eso. Yo entendí, hermanos, que eso es como nosotros estamos viviendo. Porque si fuera tan bonito, y si fuera cierto de que vamos para el cielo cuando morimos, ¿por qué no nos morimos ya y nos vamos para el cielo? Nadie se quiere morir, hermano. Nadie se quiere morir. Pero ellos sí. Ellos sí. Y eran amenazas de verdad, latentes ahí. No eran cositas. Bueno, o te retractás o te cortamos la cabeza. O te retractás o te quemamos. Si perezco, dijeron, que perezca. Y cantando con los ángeles ahí. Hermano, ¿no cree usted que vale la pena que nosotros empecemos a ver en quién verdaderamente hemos confiado? ¿Estamos confiando verdaderamente en Dios? Y hermanos, confiar significa creer. Y creer significa obedecer. Si usted y yo obedecemos en todo lo espiritual y en todo lo que Dios nos manda para cuidar este cuerpo, no tengamos miedo. Pero si no estamos obedeciendo en lo espiritual ni en lo cuidado de este cuerpo, tenga miedo. Tenga miedo. Termino con estos dos versículos, porque es importante, hermanos, que usted y yo nos vayamos a la casa
viendo esta imagen. La primera imagen es de un corderito bien bonito. Me gustaría que ustedes la vean. Miren qué bonito es el corderito. Qué tiernos son, ¿verdad? Los corderitos, las ovejitas. Isaías 1, 11, 14 nos habla acerca del uso que se le daba a ese corderito en el tiempo de Israel. ¿Qué pasaba con los corderos en el tiempo de Israel? ¿Para qué eran usados? Tenía que pagar mire, ¿qué culpa tiene ese corderito de mis pecados? ¿Tiene culpa, hermano? Inocente, puro, sin mancha. Pues había que traer uno de esos, llevarlo al sacerdote, se tenía que hacer una expiación, se tenía que sacrificar. ¿Qué culpa tiene de todas las picardías que nosotros hacemos? Eso pasaba en el tiempo de Israel. Tenía que haber un sacrificio por el pecado, porque desde que Adán y Eva pecaron, hubo un cordero que murió, con el cual se vistieron a Adán y a Eva, y desde ahí empezó. Ahora, la gente dirá, pero ¿por qué el Señor permitió eso? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, bueno, tal vez les duele que cada vez que pecan, un inocente paga por el pecado de ellos. Tal vez les duele que tengan que agarrar a ese corderito que criaron desde chiquito. Pero ¿sabe qué pasó? Eran centenares de asesinatos de esos corderos. O sea, pecar era lo más normal, no importa, ahí tenemos 500 de esos corderitos. Viene pecado tras pecado. ¿Y sabe qué pasó? El Señor dijo en Isaías 11:14, dice, Isaías 1 del 11 al 14, dice, ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Sabe qué? El Señor se hastió de que lo que Él puso como santo, sublime, el pueblo lo agarrara como changoneta. Entonces Él dijo, bueno, voy a tener que ofrecerme yo. Voy a tener que ofrecerme yo, porque ya esto lo agarraron como cualquier cosa. Y esa imagen es muy tierna para lo que significa realmente la muerte de un cordero. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de ese cordero inmolado que era Cristo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Los corderitos sí la abrían, sabían que iban a morir. ¿Usted ha visto un animal cuando va a morir, hermano? ¿Usted ha visto cómo sufre, cómo grita, cómo se anda escapando? Pero dice que él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero inmolado, Cristo Jesús, no se resistió. Esa imagen es muy bonita para lo que le pasaba a los corderos en el tiempo de Israel. Ellos sí abrían la boca, ellos no querían morir. Yo les pregunto, hermanos, ¿de qué valió ese sacrificio de los corderos? Yo les pregunto, ¿de qué valió que Cristo viniera a morir por usted y por mí? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y yo les voy a decir por qué no nos importa que Cristo vino a morir por nosotros. Se los voy a decir y ustedes lo van a reconocer en su vida. ¿Por qué no quitamos el sacrificio de Jesús? Quitémoslo. Y cada vez que usted y yo pequemos, vamos y nos traemos un corderito de esos. Pero usted lo agarra, usted lo trasquila,
Usted le mete ese cuchillo, usted lo ve sangrar. En vez de arrodillarse, confesar sus pecados, arrepentirse y apartarse del pecado. Hagamos eso. Yo creo que la pensaríamos, ¿verdad? Antes de pecar. Pero no pensamos eso cuando Jesús murió por nosotros. Miren cómo hemos hecho nosotros, igual que el pueblo de Israel, una chabacanada a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Una payasada. Pecando, con miedo, con temor, no cuidando nuestro cuerpo, no amando al prójimo, no siendo verdaderos cristianos. Pero si el Señor volviera a poner lo que puso en el antiguo Israel, yo creo que tal vez así, hermanos, fíjense que ya no andaríamos en tanto pecado, porque diríamos, uy, en vez para poder, tengo que ir a agarrar un cordero y yo mismo trasquilarlo. ¿Se da cuenta? Es hora, hermanos, de que usted y yo entendamos de que si nosotros no valoramos ese sacrificio en la cruz del Calvario, por querer salvar nuestras vidas, ¿las vamos a qué? Las vamos a perder. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener eso en nuestra mente. Póngase eso en la mente también. Cada vez que usted, hoy que va a su casa y se va a sentar a comer, invite a Jesús a su casa a comer. Dele todo lo que usted se está comiendo para ver si Él se lo acepta. Cuando vaya a trabajar, invítelo a trabajar con usted. Cuando vaya a jugar, cuando vaya a divertirse, invítelo en cada momento y en cada lugar. Y si lo hacemos, nuestras vidas van a ser diferentes. Porque no hay nada mejor que tener a Jesús aquí de consejero. Pero comemos, bebemos, pensamos, miramos, actuamos, oímos, como que si no nos está viendo nadie. Pero Él nos está viendo. Y dice la Biblia que está apuntando todo. Hay un libro de las memorias. Y ese libro va a ser abierto. Y en pantalla triple gigante, en todos los cielos van a ser para eso, para que todo el mundo mire lo que usted y yo hicimos en privado y en público. Pero también va a aparecer en el momento que también pedimos perdón de verdad por ese pecado y nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado. Les invito a hoy en la tarde por medio de Zoom, los que puedan y deseen, vamos a darle una continuidad acerca de Dios, la Biblia y la ciencia. ¿Por qué Dios, la Biblia y la ciencia están tan relacionados a lo que está pasando ahorita? Lo del COVID, hermanos, no es nada. Ya vienen las cosas que de verdad nos van a hacer temblar de rodillas. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Ese es el propósito del tema de la tarde, por medio de Zoom, a las 4:30 de la tarde en su casa. Tranquilamente lo puede hacer. Aquí no puedo presentar lo que voy a presentar allá, porque hay cosas ahí muy fuertes que no pueden estar en un templo. Lo voy a hacer por internet. Que el Señor les bendiga y que nos ayude realmente a mejorar nuestras vidas y a consagrarnos a Él. Amén.